Buenos días, amados hermanos. Quiero orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad de reunirme con mis amados hermanos, Señor, para poder, con mucha humildad, Señor, recibir la revelación de tu palabra, Señor, y recibir del amor profundo que tú tienes por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, por nuestro país y por esta humanidad, Señor, que aún teniendo en esencia o en sustancia el problema del pecado y el mal, tú nos amas tanto, Señor, que creas las salidas y las estrategias para que podamos volver a ti, Señor. Gracias por lo que vamos a entender el día de hoy, Señor. Y gracias porque nos has dado una alternativa hermosa, pero que lamentablemente el hombre no la está usando, Señor, porque no quiere entender cómo es tu verdadero poder, cuál es la esencia del poder tuyo y del de Cristo, Señor, que serían los que podrían cambiar esa situación endeble de esta humanidad y de este mundo. Pero de eso hablaremos hoy y te pido que tú seas el que hables, Señor. Tú seas el que expreses, Padre Santo, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, lo que tus hijos necesitan escuchar. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, si yo dijera que estoy seguro que el mundo, y como lo decía en la oración, que la situación de la humanidad cambiaría a mejor si este mundo fuera gobernado con el poder de Cristo, hermano, yo estoy seguro que muchos me mirarían a los ojos y en sus adentros dirían, ¿qué le pasa a este señor? Es un poco iluso, un poco loquito. Yo sé muy bien, hermanos, que muchos estarían inclusive pensando, o sea, hablo de no creyentes, ¿no? Estarían pensando en este momento que cuando un político habla de gobernar como Cristo o de usar el poder para servir, la reacción inmediata de estas personas que no conocen muy bien las cosas de Dios o que no son creyentes, es que van a tener escepticismo, van a dudar, van a mirar con cierta desconfianza esta posibilidad. ¿Saben por qué, hermanitos? Y acá tenemos varias personas que hemos transitado en el tema de la política en algún momento, ¿no? Hermanos, el mundo nos ha enseñado que eso suena muy bonito, pero suena muy bonito para un templo, ¿no? Pero que en la vida real ellos lo tratarían como una inocentada, una utopía poética que jamás funcionaría en los pasillos donde se decide el destino de las naciones, de las poblaciones, ¿no? Pero hermanos, esta mañana quiero decirles a ustedes con toda humildad que la Biblia nos da una respuesta a esta pregunta y nos da una respuesta con esperanza. Y yo quiero que estén atentos a este mensaje. Sigamos con atención lo que ahora Dios a través de su palabra nos quiere explicar. Y entonces, yo quiero comenzar, hermanos, esta mañana haciendo una pregunta sencilla. Hermanos, ¿qué es el poder? ¿O qué es tener poder? Y mire, si nosotros le preguntamos esto a un niño pequeño, probablemente ese niño nos va a decir que poder es ser el más fuerte, el que siempre gana, ¿no? El que siempre manda. Eso diría un niño. Pero hermanos, ¿y si le preguntamos a un adulto? Si le preguntamos a un ser cualquiera de esta humanidad que tenga uso de razón, les aseguro que la respuesta no va a ser muy distinta, hermano. Porque el mundo, hermano, desde pequeños nos ha enseñado que poder es tener dinero, es tener control de los demás, control de los recursos naturales, control de la tecnología, control de las personas, control de la información. Eso es poder hoy día. Finalmente, poder es tener siempre la última palabra para decir lo que le va a pasar al mundo. Esa es la versión, digamos, humana. Piensen un momento, hermanitos, en esto.
una figura que quisiera que no va a permitir de repente entender lo que quiero decir. Pónganse ustedes a pensar en un padre que él puede, si quiere, apretar la mano de su pequeño hijo con tanta fuerza que le puede hacer daño. Claro, porque el papá tiene una mano fuerte y el niño una mano delicada. El padre tiene la fuerza física para hacerlo. Pero hermanitos, ustedes son padres. Un buen padre nunca va a hacer eso, ¿o no? En cambio, ¿qué va a hacer el padre? Toma esa misma mano fuerte del padre, toma la mano del niño y la va a usar para sostenerlo con amor, para sostenerlo con ternura, para guiar sus pasos, sus primeros pasos por la vida, para llevarlos hacia el bien. Para cuando él se cae, esa mano fuerte lo va a levantar ese niño y le va a enseñar cosas del amor. Hermanos, ese padre del que estamos hablando, en su mano tiene la misma capacidad para dañar, para destruir, y también tiene la misma capacidad para amar. Y obviamente el buen padre elige amar. Entonces, hermanos, ese es el primer indicio de lo que hoy quiero mostrarles. El verdadero poder no se mide por lo que se puede destruir, se puede manipular, se puede dominar, sino, hermanos, el verdadero poder tiene que ver con elegir, proteger y servir a nuestros congéneres, no solo a nuestra familia, a toda la humanidad. ¿Ok, hermanos? Entonces, con esta introducción, quiero que miremos a nuestro alrededor. Si estamos hablando del poder, miremos lo que pasa alrededor nuestro, en el mundo. Si nosotros abrimos un libro de historia, los periódicos, nosotros vemos que tanto la historia como las noticias que nosotros estamos observando sacuden nuestro día a día digamos, con un espectáculo que es muy abrumador, hermanos. Miren, la humanidad ha llegado a la cúspide de la capacidad técnica. Nunca hemos avanzado tanto con la tecnología. Miren, como decía hace unas semanas, nosotros ya hemos conquistado el átomo, la energía atómica, las bombas nucleares, ¿no? Nosotros, los científicos más poderosos y los más sabios, han trazado el mapa del genoma humano y con eso están haciendo cosas maravillosas para hacer que la vida pueda ser más extendida, que la vejez y los problemas de salud se puedan aminorar. Hermanos, los científicos, los tecnólogos han construido y ahorita tenemos inteligencias artificiales capaces de procesar el conocimiento, el saber de muchos siglos en cuestión de segundos. Así hemos avanzado tanto, hermano. Hermano, hemos enviado al espacio naves espaciales que llevan información sobre nosotros y sobre nuestra historia, sobre nuestras voces. Las estrellas conocen a la raza humana. Y aún así, hermanitos, aún así, nunca antes en la historia del ser humano se ha sentido que este ser humano es tan frágil, que está tan ansioso, que tiene tantos problemas de salud mental, que está tan cerca del borde de su propia destrucción. Es lo que sentimos en este momento, hermano, la raza humana, con el poder humano. Pero entonces, hermanitos, ¿por qué ocurre esto? Esa es la pregunta que yo me he hecho hace buen tiempo. Y la respuesta yo la encuentro en la palabra de Dios. Hermano, yo creo que la respuesta es simple de decir, pero es difícil de aceptar. Lo que pasa, hermano, es que la raza humana, los humanos, hemos confundido el concepto de dominio con el concepto de poder. Y ahí está la raíz del problema. Una cosa es dominio y otra cosa es poder. Y aquí lo vamos a ir desarrollando. Hermano, desde los comienzos de los albores de la civilización, hace
no sé, miles, cientos de años, el ser humano ha intentado construir su propio destino a través del control. Sí, hermano, queremos controlar todo, ya lo decía, queremos controlar los recursos naturales, las energías, queremos controlar absolutamente todo. Acuérdense, hermano, los imperios, los más grandes imperios en la historia del mundo se han levantado en base a la fuerza militar, se han levantado en fuerza a la acumulación de riqueza y se han fortalecido y se han levantado con la imposición de su voluntad frente a los más débiles. ¿O no leemos eso siempre en la historia? Nosotros hemos pensado equivocadamente que tener poder es tener la capacidad de someter, que tener poder es la capacidad de obligar, que tener poder es la capacidad de aplastar la resistencia del otro, y cuanto más débil, mejor. Algunos con buena intención, de repente, tratando de encontrarle un sentido al tema del poder humano, ¿no? Se dijeron que de generación a generación, si tan solo logramos el control total, piensan así, ¿no? Si tan solo acumulamos suficiente fuerza, entonces construiremos la paz, construiremos la seguridad y construiremos el bienestar. Eso le estamos pidiendo ahora al gobierno de nuestra presidenta Keiko. Pero hermanos, ¿qué es lo que ocurre realmente? Hermanos, miren las ruinas de esa promesa. El dominio humano nos ha prometido muchas cosas, como hemos visto. El dominio humano, cuando se despoja, hermanos, de la verdad de Dios, mientras el dominio humano solo ve al hombre como objetivo y como vehículo para poder lograr sus fines y lo saque a Dios de la ecuación, entonces lo que él hace, lo que ese dominio hace es, digamos, convertir en un fuego tan poderoso que devora en lugar de calentar. Porque, hermanos, el dominio humano lo que prometió fue seguridad. ¿Y dónde nos ha llevado, hermanos? Nos ha llevado casi a la amenaza del exterminio. ¿O no es cierto que si la temperatura de la naturaleza sube 1.5 grados más, el agua va a ser un problema? La alimentación va a ser un problema. El dominio humano, hermanos, prometió abundancia. ¿Y saben qué? Ha dejado el planeta agotado. Millones de personas están en la miseria por esa situación. Y este dominio humano, lo vemos en las campañas políticas, en cada vez que alguien quiere elegirse como presidente o gobernante o rey del mundo, promete libertad. ¿Y qué tenemos a cambio, hermanos? Nos han encadenado al aislamiento, a la polarización y sobre todo, hermano, nos han encadenado al dolor. Esa es la promesa rota del dominio humano. Y el apóstol Pablo lo resume de la mejor manera y dice en Romanos 3:23, todos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí entra el primer elemento fundamental para entender cómo funciona el dominio humano y su relación con el pecado. Y en esta palabra, en este versículo de Pablo, él dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo acá no dice algunos, como que algunos pecaron. Tampoco dice que solo los peores son los que están destituidos de la palabra de Dios. Hermanos, todos, tú, yo y todos. Entonces, hermanito, el problema del pecado, que está relacionado con los problemas del mundo y de la humanidad, no es entonces, hermano, una simple equivocación o una debilidad menor de algunas personas, ¿no? Que muchos lo toman así. Hermanos, el pecado es desobediencia y rebelión contra un Dios santo y afecta a toda la raza humana por igual. Aquí nadie se salva.
Pero tenemos una alternativa. Sí, la tenemos. Y la vamos a ver ahora. Queridos hermanos, para que podamos entender, porque ese es el objetivo, de entender cómo el poder de Cristo, el poder de la cruz puede ser una alternativa realmente eficiente para modular y mejorar la situación del mundo, tenemos que entender, hermanos, por qué colapsan tantas cosas en nuestro alrededor. ¿Por qué colapsan nuestros matrimonios? ¿Por qué caen nuestras familias? ¿Por qué se destrozan sistemas de gobierno? Incluso, hermanos, nuestra propia paz interior también tiene problemas. Entonces, nosotros, hermanos, debemos llamar las cosas por su verdadero nombre, ¿no? No podemos estar a medias tintas. El problema del fondo de esta humanidad no es puramente un tema político o un tema económico. No, no, no. El verdadero problema, hermanos, es la seriedad del pecado. Miren, hermanos, la Biblia es muy clara en esto. Y la Biblia habla desde el primer libro, en Génesis, sobre este problemita. Y en Génesis 3:4, ¿saben lo que dice la palabra? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y por qué menciono este versículo, hermanos? Lo menciono, hermanos, porque allí encontramos el origen de esta ruptura entre Dios y la humanidad. Adán y Eva, hermanos, viviendo ellos en perfecta comunión con Dios, escuchan una voz que les dice que pueden ser como Dios, pero con un agregado, si desobedecen. Entonces, hermano, no fue simplemente comer un fruto prohibido, que ya muchos lo toman como eso en forma casi banal. No, hermano, fue un intento completamente dirigido a arrebatar el control a Dios, de decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, sin necesitar de Dios, es decir, sacándolo a Dios de la ecuación. Y lamentablemente, hermanos, ese mismo impulso todavía sigue hoy en nosotros, hermanos. En la sustancia y en la esencia del ser humano todavía hay ese impulso. Y por eso nosotros tenemos que cambiar, acercarnos a Dios para cambiar. Entonces, si estamos hablando de este poder del pecado, tenemos la obligación de estudiar su naturaleza, hermanos. Tenemos que entender cómo trabaja el pecado, y tenemos que decir definitivamente que lo primero, que el pecado es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad progresiva, hermano, que nos va a minar nuestra vida espiritual. Y lo hace de 4 maneras, o por decir de alguna manera, en 4 fases que son muy reconocibles. Primero, hermanitos, que el pecado nos engaña. Sí, el pecado nos engaña. Nos hace creer que podemos violar las leyes morales de Dios sin sufrir ninguna consecuencia. Nosotros mismos nos decimos, le damos un poder o un nivel menor de responsabilidad porque conviene no sentirse mal, ¿no? Ese pecado nos susurra al oído que nosotros seremos la excepción a la regla. Otros van a recibir, digamos, la reprimenda de Dios, nosotros no. Hermanos, es la misma mentira de la serpiente en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando la serpiente le dijo a Eva, ciertísimamente no moriréis. Génesis 3:4, nuevamente. La segunda fase o la segunda característica que es clara en el pecado, hermano, es que el pecado te va a decepcionar de todas maneras. De todas maneras. Porque, hermanos, el pecado te promete libertad. El pecado te promete placer, grandeza, pero al final siempre te va a llevar a un vacío profundo. Siempre te va a llevar a un vacío espiritual. Porque jamás el pecado va a poder cumplir lo que promete, hermano. Y créame que el sabio Salomón se dio cuenta de esto. Y él tuvo, hermanos, en su
poder, riquezas, placeres. Tenía un harén increíble, o sea, por placer no se quejaba Salomón. Tenía poder, hermanos, mucho poder, pero más que todo tenía sabiduría. ¿Y saben qué, hermanos? Salomón terminó escribiendo en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso dijo Salomón. ¿Qué estaba diciendo realmente Salomón? Él estaba diciendo que todo aquello sin Dios era vanidad de vanidades. Y eso tenemos que tener muy presente, hermanos queridos. La tercera fase o la tercera característica del pecado es que el pecado destruye, hermanos. Destruye tu paz interior. Destruye nuestros matrimonios. Destruye nuestras familias. Destruye nuestra comunidad. Destruye nuestras naciones, hermanos. El paso del pecado siempre trae destrucción. Y Santiago 1:15 lo dice claramente. Y Santiago lo dice de una manera casi biológica, ¿no? Dice, entonces, la concupiscencia, es decir, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está claro lo que hace el pecado, hermanos. Y la cuarta fase del pecado, la cuarta característica es que al final produce nuestra muerte. Pero no solo nuestra muerte física, hermanos. No, hablamos de nosotros en esencia, somos seres espirituales. La escritura es categórica, dice que la paga del pecado es la muerte. Esto lo dice Romanos 6:23. ¿Y qué muerte es esta, hermano? Esta muerte es que el pecado nos separa eternamente de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Miren, es algo así como que si en su casa usted tiene una línea o un cable que va, digamos, directamente de la fuente a sus focos y viene alguien, toma el cable y lo corta. Entonces, en ese momento, toda la casa se queda oscura. Así es el pecado, hermanos. Ese pecado nos deja en tinieblas respecto a nuestra relación con Dios. Y quiero poner una imagen más, porque a mí me pareció interesante porque le escuché alguna vez de un hermano en una prédica aquí en España, en la calle. Fuimos a la calle y estuvimos predicando, y él me planteó la imagen del GPS, ¿no? Ustedes saben que el GPS es una aplicación que está en nuestros celulares, ¿no? Y sirve para poder ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces tú colocas la dirección donde tú quieres ir, luego colocas la dirección donde tú estás y el aparatito o la aplicación te va dirigiendo con una voz que te está hablando, te dice más o menos por dónde tienes que ir, ¿no? Pero ahora imagínate, hermano, esa aplicación que tú tienes en tu móvil, tú confías en ella. Pero ¿qué pasa si alguien mete la mano ahí, hermano? Y a propósito, altera los mapas de ese GPS. A propósito. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Hermano, el aparato va a seguir encendido, va a seguir hablando con toda seguridad, te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Para llegar ahí, vete de frente, tantas cuadras, después voltea a la derecha, después voltea a la izquierda, y tú lo vas a seguir porque tú confías en el GPS y casi nunca te has fallado. Pero como el mapa en esta oportunidad está dañado desde dentro, cada instrucción que te va a dar este GPS malogrado, por muy segura que a ti te suene, termina alejándote del lugar donde tú quieres llegar, hermano. Hermano, así opera el pecado en el corazón humano, hermano. El pecado no siempre te grita, muchas veces te habla con una calma y una seguridad increíble. Pero, hermano, ese pecado nos guía sistemáticamente tan lejos de la vida que Dios diseñó para nosotros. Ese es el problema del pecado. ¿Ok, hermanitos? Entonces, hermanos, si esto es verdad, a veces nosotros en nuestra porción de poder, en nuestra
posibilidades de gobierno tal vez en nuestras casas, y los alcaldes en sus comunidades, y los presidentes en sus naciones, y los potentados a nivel global, intentamos muchas veces gobernar las naciones y las grandes instituciones cuando ni siquiera, hermanos, somos capaces de gobernar nuestro propio corazón, hermano. Y eso es lo que pasa en el mundo. Tenemos que entender que la lógica del mundo nos enseña que para ser grandes, y esto ustedes lo han escuchado muchas veces, hay que subir sobre las espaldas de los demás, hay que pisar a los demás para poder nosotros sacar la cabeza y decir, somos los ganadores, somos los campeones, ¿no? Pero hermanos, el pecado que habita en ese orgullo humano, hermano, termina siempre convirtiendo todos los recursos, la riqueza que tenemos y toda la tecnología que podamos tener, la va a convertir para la autodestrucción de la humanidad. Porque estamos mirando mal los objetivos reales. Por eso, hermanos, necesitamos desesperadamente una salvación que no puede salir de nuestras propias fuerzas. El modelo humano no va a salvar a la humanidad. El modelo humano va a hacerle daño a la humanidad. Entonces necesitamos otro tipo de salvación, una salvación que no puede salir de nuestras propias fuerzas. Jeremías lo dijo bien claro, hermano, y casi haciendo una pregunta retórica. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal? Esta pregunta es tremenda, hermanos. Y la respuesta, humanamente hablando, hermano, es no. Un rotundo no. Porque necesitamos una intervención de afuera, hermanitos. No sé si está pasando, ojalá que haya pasado la lámina. Lo que pasa es que tengo el internet un poquito debilitado por aquí, por España. Bueno, hermanos, pero aquí es donde, hermanos, en esta etapa es donde tomamos al Evangelio. Y aquí el Evangelio deja de ser una teoría triste, ¿no? Ya hemos visto la parte triste del asunto, ¿no? Y que se expresa sobre la condición humana. Y ahora, a partir de este momento, se convierte en la mejor noticia jamás contada, porque el Evangelio, hermano, son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia, hermano? La noticia, hermanito, es que en medio de esta quiebra humana que produce el pecado, desde el principio de los tiempos, Dios ya había trazado un plan para el rescate tuyo y mío y de todas las personas que iban a ser llamadas y que querían y que son capaces de creer y pedir que Cristo sea su Salvador. Vamos a volver ahora a Génesis 3, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron y ellos sintieron pues vergüenza de su desnudez. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Ellos intentaron cubrirse, ¿se acuerdan? Con hojas de higuera. Miren, este acto de Adán y Eva era, en el fondo, el primer intento humano de resolver el pecado con un esfuerzo propio. O sea, con el esfuerzo de Adán y Eva, rompieron unas hojas de parra o de higuera y con eso se querían tapar. Pero esas hojas pues se iban a volver verdes, se iban a romper, no les iba a servir. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué hizo Dios? Y eso lo dice Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo túnicas de pieles, hermano. Para que hubiera esa piel de animal, hermano, tuvo que haber muerte, ¿o no? Y tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, si nos ponemos a pensar, este es el primer sacrificio de la Biblia. Y en esos tiempos y en ese jardín, Dios ya estaba enseñando una verdad que se repetiría a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿Y cuál es esa verdad? Que nuestras propias obras
nunca, pero nunca son suficientes para cubrir nuestra vergüenza, hermano. Solo la sangre de un sustituto puede hacerlo. ¿Quién era ese sustituto? Jesucristo. Jesucristo, hermano. El escritor de Hebreos lo resume siglos después, mucho tiempo después lo resume de esta manera en Hebreos 9:22. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, hermanos, lo que quiero decirles es que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, para que se entienda por qué se hacían, llámese el cordero en la Pascua en Egipto, llámense los sacrificios que se hacían a diario en los templos en esos tiempos, el día de la expiación que también hacían sacrificios, todo, absolutamente todo apuntaba hacia un momento culminante en la historia del mundo. ¿Y saben cuál es ese momento? El día del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese día fue el día culminante porque después de eso ya no se necesitaban más sacrificios, ni más sangre. Esa sangre fue suficiente para poder salvar al hombre y poder retornar al corazón y a la familia de Dios. Entonces, hermanos lindos, los cristianos hablamos mucho de la cruz, siempre nos referimos a la cruz, y es por esto, por este significado. Hermanos, en la cruz Jesús redefinió el poder para siempre, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Mis amados hermanos, los poderosos del mundo derraman y derramaban sangre siempre de los demás para conservar sus tronos. Mandaban tropas para morir por ellos, mandaban recursos, no tenían problemas por mandar a morir a miles y millones para que los poderosos puedan tener éxito en las guerras, en sus objetivos militares, políticos, económicos. Pero Cristo, hermanos, siendo Rey de Reyes, derramó su propia sangre, hermanos, para rescatar a sus enemigos. No pidió tu sangre ni la sangre de nadie. Él entregó su vida, él entregó su sangre para rescatar a sus enemigos. Y Pablo lo describe de una manera maravillosa, para mí es casi una poesía. En Filipenses 2, del 6 a 8, él dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló, hermanos, se humilló. Cristo bendito se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿No les parece esto maravilloso? Por Él tenemos vida hoy día, vida verdadera, hermano. Esta sangre preciosa, hermanos, ejerce el verdadero poder de Dios a través de 4, digamos, obras definitivas. Y es importante que tú entiendas estas 4 obras que han sucedido en tu vida y en mi vida cuando tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, porque recibiste el mensaje de su sangre. ¿Y qué pasó cuando Cristo derramó su sangre, hermano? Lo primero que pasó en nuestras vidas fue la redención. La redención, hermanos. Tú fuiste redimido, hermanos. ¿Qué cosa es redimir? Hermano, redimir significa literalmente comprar de nuevo. Eso es redimir. Hermanos, en los tiempos bíblicos, cuando alguien caía en esclavitud por una deuda, y había muchos que caían por muchas razones en deuda, entonces el que tenía, digamos, la capacidad, el que había dado el dinero, lo hacía esclavo al que no podía pagar. Pero en la normativa de esos tiempos existía la figura del Goel. ¿Quién era el Goel? El Goel era el pariente redentor. ¿Qué hacía este pariente redentor? Era alguien con el derecho y con la plata, con el dinero,
para pagar el precio y liberar al esclavo. Eso era el Goel. Y Pablo, maravillosamente, sabiamente, usa esta misma imagen para dar a entender la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y él dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. El pago fue su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, porque recibimos de regalo, hermanos. Hermanitos, imagínense una subasta de esclavos en la antigüedad. Véanlo en sus mentes, ¿no? Un hombre que está lleno de cadenas, lo suban al estrado, ¿no? Ahí es humillado ese hombre. Y él en sus adentros está esperando ser vendido, el mejor postor. ¿Para qué? Para tener una vida de trabajos forzados, una vida triste, hermanos. De pronto, alguien se acerca. Y no es para comprarlo como esclavo, hermano, sino para pagar el precio completo y liberarlo. Ese es exactamente el cuadro de la redención en Cristo Jesús. La sangre de Jesús, hermanitos lindos, pagó el precio de nosotros. Ese precio que no podíamos pagar, Él lo pagó con su sangre, rescatándonos de la esclavitud del pecado y de los sistemas opresores de este mundo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Es lo que hizo su sangre bendita, hermanos. Oh, alabado sea el Señor. Me gozo cuando recuerdo esto, Señor. La segunda obra importante que Cristo hizo en la cruz y la sangre de Cristo hizo en la cruz es la reconciliación, hermanos. Obviamente, hermanos, el pecado ya había abierto un abismo enorme entre Dios y el ser humano. Había una distancia enorme que ninguna religión podía acercar. Ningún esfuerzo moral del hombre podía acercarse y lograr esa reconciliación. Ningún ritual humano, hermanos, podía cerrar por sí solo esta marginación, esta abertura tan grande, hermano. Pero Pablo nos dice en Colosenses 1, 19, 20, nos dice lo siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación. Cristo nos reconcilió. Su sangre nos reconcilió. Hermanos míos, piensen en una familia rota. A mí me gusta mucho usar imágenes. Y piensen en un hijo que se marchó hace mucho tiempo, hace años, del seno de su hogar porque había discutido con su padre. Fue una discusión muy dolorosa, hermanos. Y que ahora, después de tanto tiempo, ni siquiera ese hijo contesta las llamadas. Desprecia a su padre. Entonces, aquí, hermano, la distancia no es solo física, sino la distancia es emocional. Hay dolor, hermanos. Hay una herida abierta en esta familia. Pero, hermanos, la reconciliación ocurre cuando alguien, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, el padre, como lo denota la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, da el primer paso. El padre da ese primer paso, corre al encuentro de ese hijo, lo abraza, lo llena de besos y él restaura la relación sin importar el costo. Necesitaba reconciliar a su hijo que se había ido. Hermanito lindo, eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Corrió hacia nosotros primero, nosotros a veces ni siquiera lo hemos buscado. Él ha ido en busca de nosotros. ¿Y saben qué? Él lo hizo mientras tú y yo éramos enemigos de él. Eso es lo maravilloso. Como dice Romanos 5:10, nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y esa misma reconciliación, y quiero que le escuches, hermano, por eso yo tengo esperanza en que el poder de la cruz, el poder de Cristo, pueda cambiar la fisonomía de las relaciones humanas para el beneficio de la sociedad y de la humanidad. Porque esa misma reconciliación que recibimos de Dios, hermano, nos capacita a ti y a mí para reconciliarnos también con los otros, con los que están a tu alrededor. Y si podemos reconciliarnos con ellos, podemos hacer el bien, que es fundamental para gobernar correctamente. La tercera etapa, o la tercera fase, o la tercera obra de la sangre en tu vida y en la mía, hermano, es la justificación. Hermanito, en el tribunal divino, por medio de la sangre de Jesús, Dios nos ha declarado inocentes, nos ha dicho que no somos culpables. Y esto lo dice con claridad Romanos 5:9. ¿Qué dice Romanos 5:9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, yo creo que me entiendas, y eso lo dijimos hace algunas semanas atrás. No se trata de que Dios finja que no pecamos. Eso no es verdad, hermanos. Se trata de que el castigo que tú y yo merecíamos ya fue pagado por otro, hermanito. Y ahora nuestro expediente, ¿no?, ante el tribunal celestial dice inocente, con palabras largas, grandes y entre comillas, inocente. Pero no por nuestro esfuerzo, hermanito, sino por el mérito del sacrificio sustituto de mi amado Jesús, de tu amado Jesús. Miren, esta figura es como si un juez, ubíquense, un juez en el estrado, después de dictar la sentencia contra un acusado que es culpable, y él dice, tú eres culpable, ese juez se levanta, se quita la toga y después comienza a bajar del estrado y se acerca a donde está el culpable. Y él en ese momento paga la multa o incluso cumple la pena que le tocaba a él. ¿Te das cuenta, hermano? Es decir, ese juez cumple la pena en lugar del acusado. Hermano, en ningún tribunal humano funciona así. Es obvio, pero eso es justamente lo que hizo Dios en la cruz. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. El juez se convirtió en el sustituto. Y eso es lo maravilloso de nuestra relación con Cristo. Y finalmente, hermanos, la santificación. Hermano, quiero que me entiendan, mientras la redención, la redención, la reconciliación y la justificación ocurren de una vez y para siempre en el momento en que nosotros creemos. En cambio, la santificación es distinta, hermano. Es un proceso continuo, diario. ¿Ok? Como dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso lo dice en Juan 1:7. O sea que no es una limpieza de una sola vez que ya no necesitemos repetir. Lo que pasa, hermanos, es que la gracia de Dios diariamente nos va purificando, pero sigue caminamos a su lado, hermano. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo actúa? Yo creo que ya me estoy pasando el tiempo. Voy a correr, les pido solo 5 o 6 minutos más. ¿Y cómo actúa el poder del Espíritu Santo, hermano, en la vida cotidiana? Estamos hablando ya que el Espíritu, que Jesús, antes de irse, antes de ir al Padre, nos dejó al Espíritu para que nos guiara. Hermanos, el perdón que hemos descrito hasta hace un momento le costó a Dios la vida de su Hijo Jesucristo. Fue un perdón muy caro. Nosotros, al recibir la salvación por medio de la sangre de Jesús, Dios no nos ha dejado solos luchando, nos ha dejado a su Espíritu para facultarnos a vivir una vida recta, a vivir una vida libre del dominio del pecado. Por eso es que podemos ser transformados. Jesús mismo prometió en Hechos 1:8, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok, hermano? Ese mismo poder que levantó a Cristo, hermanos, de los muertos en ese tiempo, vive hoy dentro de ti. Vive hoy dentro de toda persona que cree, hermano. Y esto lo dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermano, ¿cómo actúa el poder del Espíritu Santo en nosotros? Y con esto quiero ya ir terminando. Este no es un poder, hermanos, para dominar. Este poder del que estamos hablando no es un poder para dominar como, digamos, a los demás. Este poder es el modelo del dominio humano, sino que este poder, hermanos, es un poder para amar, es un poder para servir, es un poder para perdonar cuando el corazón prefería guardar rencor, hermano. Hermanitos, recuerden una escena. En Juan 13, 4, 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugados con la toalla con que estaban ceñidos. Hermanos, la noche anterior a que Cristo iba a morir, ¿no? Este Cristo que tenía todo el poder del universo en sus manos, ¿no? Se quita el manto, toma una toalla y toma una vasija y lava los pies polvorientos de sus discípulos, incluyendo los de Judas. El de Judas, porque Judas y Cristo sabía que él lo iba a traicionar esa misma noche. Hermanos, vean esta imagen. El rey del universo, de rodillas, con una toalla en la cintura, ¿no? Sirviendo a sus discípulos. Esa es la imagen más clara del poder cristiano, hermano. A este tipo de poder nos estamos refiriendo. No es un puño cerrado que somete a los demás, hermano. Son unas manos hermosas, abiertas, que sirven a los demás. Jesús mismo lo explicó a sus discípulos, hermanitos, cuando discutían, entre ellos querían saber quién era el más fuerte, quién era el más poderoso. Y dice Jesús en Mateo 20, 26, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Así eso tenemos que ir, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué revolucionaria es esta representación del poder de Cristo? Mientras el mundo dice, sube pisando a los otros, Jesús te dice, baja sirviendo a los otros. Mientras el mundo te dice a ti, el poder es tomar y es quitar, Jesús te dice, el poder es dar. Y esa transformación de nuestro concepto de poder no ocurre, hermano, por una decisión de voluntad propia que se nos ocurra a nosotros. No, hermano, sino porque el Espíritu Santo, que vive en ti, que vive en mí, que vive en nosotros, desde el momento que nosotros creemos, va cambiando paso a paso, poco a poco, la manera en que vemos la vida, en que vemos nuestras relaciones, en que vemos nuestras prioridades. Por eso es que podemos gobernar con justicia, por eso es que podemos gobernar con amor y con servicio, por esa razón, no porque se nos ocurra o seamos buenos. Hermanos, termino con esto. Cristo te está llamando, hermano. Hoy la humanidad se encuentra en una tremenda encrucijada. ¿Podemos seguir confiando en la fuerza del orgullo humano? Sí, hermano, podemos seguir. ¿Podemos seguir pensando en la coerción, en la sed de dominio que nos están llevando al colapso? Sí, podemos hacerlo. Pero también, hermanos, podemos rendir nuestro ego a los pies del que dio su vida por nosotros. Esa es la alternativa que yo particularmente tomaría. Tal vez, hermanito, y este es un llamado para aquellas personas que necesitan el día de hoy tomar una decisión. Tal vez esta mañana usted se identifica con aquellas personas que están luchando con sus propias fuerzas, hermano. Personas que están intentando arreglar su matrimonio a punta de esfuerzo. Personas que están intentando controlar su ansiedad sin soltarla en las manos de Dios. Personas que están intentando, hermanos, ser suficientemente buenos para merecer el cielo. Quiero decirles, hermanos, con todo el amor de un creyente que también ha pasado por eso, porque yo también he luchado
con mi fuerza y he fracasado. Hermano, usted como yo no tiene por qué seguir cargando con ese peso solo. La misma sangre que redimió, que reconcilió, que justificó, que santificó a millones de seres humanos a lo largo de la historia y que son ahora hijos de Dios, está disponible para ti, hermano. Sí, hoy, en este instante, está disponible para ti. No importa, hermanito, qué tan lejos te sientas de Dios. No importa cuántas veces le haya fallado, hermano. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Perdón, hermano, voy a apagar el celular. Es decir, hermanos, que los creyentes de todas las generaciones han vencido por medio de la sangre de Jesús, hermano. Y esa victoria también puede ser tuya. Queridos hermanos, no tienes que esperar para sentirte listo. No tienes que tener todo resuelto para entregarte a Cristo, hermano. Ven como estás. Oremos, hermano. Padre, Señor Todopoderoso, gracias por lo que hoy día nos has dicho. Gracias por lo que hoy día nos has revelado, Señor. Reconocemos hoy que la quiebra de nuestras propias fuerzas, Señor, y la falsedad del poder que busca solo dominar, Señor, no es suficiente, hermano. Confesamos hoy, Señor, que hemos pecado y que necesitamos de tu perdón, amado Dios. Te damos gracias por la sangre preciosa de Jesús que nos redime, hermano. Esa sangre que nos reconcilia, que nos justifica y nos santifica. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Danos el poder de tu gracia para renunciar a ese orgullo que nos aleja de ti, Señor. Más bien, permite que podamos amar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a los miembros de nuestra comunidad, a todas las personas de nuestro país y a todas las personas del mundo, Señor. Queremos servir, no servirnos, Señor. Queremos ayudar a nuestras comunidades. Permítenos, Padre mío, ser instrumento de tu paz y de tu justicia en este mundo, Señor. Y si hoy hay alguien, hermano, hay alguien, Padre mío, que no haya conocido de ti, Señor, que no haya recibido a Jesús como su Salvador, hermano, muévelo, Padre mío, para que lo haga, bendito Dios. Cristo amado, gracias, porque tu sangre tiene el poder para levantar de las ruinas del dominio humano a cualquiera que se acerque a ti con un corazón sincero y humilde. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Les agradezco.